en la posición 2 y en la posición 4. Y esta facilidad de estructuras formadas eh, van a dar pie a que se conforme pues una red. Una red con diferentes pues, cambios de orientaciones. Esta sería pues una primera etapa de crecimiento, digamos. Vamos a tener pues aquí una primera etapa de crecimiento. Formamos un primer compuesto que se llama hidroximetilfenol. Y bueno, todavía no tenemos como tal la resina fenolformaldehído. Y bueno, en la parte de abajo tenemos es la misma reacción, de hecho, hasta aquí, o bueno, déjenme pongo una línea. Bueno, es exactamente lo que tenemos en la parte superior. Les voy a poner aquí una palomita. Tenemos aquí un hidroximetilfenol y tenemos aquí otro hidroximetilfenol, pero cada uno de estos tiene pues ahora una diferente posición en cada uno de estos compuestos. ¿Sale? Es exactamente el mismo compuesto. Bueno, aquí se está, bueno, al final nosotros vemos un OH, pero en este puntito donde estoy coloreando, aquí vamos a tener el CH2, ¿sale? Por si piensan en primera instancia o a primera vista que es un compuesto diferente, que solamente es un OH, ¿vale? En este punto, para el otro tipo de compuesto, vamos a tener un CH2. ¿Sale? Entonces, fenol más formaldehído van a formar compuestos de hidroximetilfenol. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando estos dos compuestos reaccionan? Ya la reacción va a ser de 2-hidroximetilfenol. Pueden ser de iguales características, de igual orientación, para u orto o de diferente orientación, cada uno de estos. Y lo que se va a generar es que, pues ahora tenemos un OH de ese hidroximetil, tenemos este OH y aquí vamos a tener un hidrógeno. ¿Sale? Lo voy a poner por acá. Vamos a tener este hidrógeno y ahora entre este OH y el hidrógeno pues van a formar agua, van a formar H2O. ¿Sale? Entre estos dos, entre este OH más este hidrógeno van a formar agua. Y pues ahora, ¿qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener que ahora el CH2 se va a tener que enlazar con el otro hidroximetilfenol. De tal forma que aquí donde está este punto, vamos a tener el CH2 y vamos a desprender agua de la reacción de estos dos hidroximetilfenol. OH más hidrógeno, vamos a formar agua. Vamos a tener aquí el efecto de condensación. ¿Sale? Y vamos a tener ahora ya este compuesto que es pues fenol formaldehído. ¿Sale? No es una reacción instantánea como lo vimos en diapositivas anteriores, sino más bien que es por dos pasos y tenemos un compuesto intermedio generado, que es el hidroximetilfenol. Y bueno, la ventaja de este compuesto es que como vamos a tener pues diferentes orientaciones para orto, se pueden generar diferentes formas o diferentes redes, ¿no? En diferentes orientaciones. Y esa diferencia de orientaciones van a generar pues una mayor pues resistencia en estos compuestos. ¿Cuál es la base del compuesto? Pues un fenol. Ese fenol
Es pues una estructura que ya por ahí mencionamos. Generalmente las estructuras aromáticas son más resistentes químicamente, eh, tanto resistentes a la temperatura y prácticamente el formaldehído nos va a funcionar para enlazar esos fenoles, o como si fueran una especie de puente. Bueno, ya no vamos a tener un formaldehído, solamente vamos a tener un CH2, pero el compuesto inicial era un formaldehído. Y bueno, de esta red viene la alta resistencia. Vamos a poner aquí una que se genera pues una red tridimensional y esto va a generar pues alta resistencia tanto química, mecánica, térmica y bueno, de ahí que ese tipo de resinas pues son muy resistentes. Eh, Bueno, ya me mencionaron que no han tenido la oportunidad de fabricar o más bien embeber piezas piezas metálicas en baquelita. Bueno, esa baquelita es muy resistente. Se utilizan para fabricar no solamente piezas metalográficas, sino que piezas para ensayos de corrosión, por ejemplo. Se puede meter toda la pieza metálica, bueno, embebida en la baquelita, en una solución de ácido, en algún compuesto alcalino, y son muy durables, no se degradan, no se decoloran, no se deshacen. De ahí que, bueno, estas resinas, baquelita, tiene una muy buena estabilidad química y térmica. Me dicen cuándo podemos cambiar. Ya, profe. Ok, muy bien. Bien, propiedades generales de la resina de fenol formaldehído. Excelentes características eléctricas, pero en el sentido de aislamiento. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí adelante aislamiento para no generar confusión. Aislamiento. Buena resistencia a temperaturas elevadas. Muy buena resistencia al fuego. Resistencia al impacto, al choque, al impacto. Resistencia a la abrasión. Buena resistencia al ataque químico. Excelente adhesión con otras resinas y bueno, muy buena estabilidad dimensional. Y bueno, estas resinas fenol formaldehído van a conformar un termoestable. Van a conformar un compuesto o un polímero termoestable, una resina. Y ya les había indicado por ahí, generalmente resinas, cuando hablamos de resinas, nos estamos enfocando o tienen características más bien de ser como tal termoestables. Si bien son muy resistentes a la alta temperatura, pero bueno, después de pasar un punto de degradación, estas simplemente se van a empezar a degradar, se van a descomponer.
Me dicen cuándo podemos cambiar. Listo, jóvenes. Ya, profe. Ok, muy bien. Bien, tenemos otro tipo de resinas llamadas ahora resinas urea formaldehído. Estas resinas urea formaldehído también pueden tener otro nombre, llamadas urea metanal, urea formol. Pero bueno, son más conocidas como urea formaldehído debido a los compuestos involucrados en esta reacción. Es un tipo de resina o adhesivo principal, bueno, cuya principal propiedad, una vez moldeada, no se ablanda con el calor, sino más bien que se va a endurecer debido a la forma de su estructura interna. Es una resina, pues un tanto más lineal, podríamos decirlo. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, las estructuras, por ejemplo, de las resinas fenolformaldehído van a generar una estructura pues más tridimensional. Y en el caso de las resinas urea formaldehído, pues van a generar una estructura un tanto más pues lineal, vamos a ponerlo así como comillado, ¿sale? No, no es tan factible que se formen cadenas de esta resina de una forma más tridimensional, sino más bien son pues más lineales. Debido a esto, pues estas resinas, urea formaldehído, quizá no van a tener la misma resistencia. Digo, tienen muy alta resistencia, eso es definitivamente todas las resinas tienen una buena resistencia mecánica, tanto térmica y de abrasión, de forma general, para todas, pero en comparación con las resinas urea formaldehído y las resinas de fenol formaldehído, pues las que son más resistentes tienden a ser las de fenol formaldehído por el tipo de estructura tridimensional. Este tipo de resinas puede ser utilizada como adhesivos, como acabados, tableros de densidad media, algunos objetos moldeados. Se puede moldear, pero desde su síntesis inicial. Una vez que está moldeada, ya no se puede, bueno, moldeada y una vez que se lleva a cabo el proceso de enfriamiento, pues al ser también una resina, un compuesto termoestable, pues no lo vamos a poder volver a moldear, sino más bien, ¿qué va a suceder? Ya moldeado y enfriado, ya con la forma del producto final, pues el hecho de incrementar el calor, pues esta resina no se va a ablandar, sino más bien que se va a endurecer debido al tipo de estructura. ¿Qué vamos a necesitar para sintetizar esta resina? Pues vamos a necesitar una urea, vamos a necesitar un formaldehído,
Y bueno, esta reacción al final me va a generar pues este último compuesto. Vamos a tener, por lo tanto, también una reacción de liberación de agua. ¿Qué va a suceder? Tenemos pues un grupo carbonilo en la urea, ¿vale? Lo voy a encerrar aquí. Tenemos, tenemos aquí unas aminas, NH2, tanto del lado izquierdo, del lado derecho, tomando como relación al grupo carbonilo de la sección central. Y tenemos este formaldehído. ¿Qué va a suceder en pues en primera instancia? Este hidrógeno, este H2 que tenemos digamos, en el compuesto de urea, este NH2 que se encuentra del lado izquierdo, va a reaccionar, va a reaccionar con con este compuesto, con este oxígeno, van a formar agua, vamos a tener este desprendimiento de agua y lo que vamos a obtener al final, pues va a ser este último compuesto. Vamos a tener la liberación de agua debido a la formación de este hidrógeno, de este H2. Vamos a tener con este oxígeno, vamos a tener agua, vamos a tener H2O, vamos a tener esta liberación y estamos retirando, estamos propiciando que estos dos hidrógenos de este grupo amino, de la urea, prácticamente pues se queden solos, ¿vale? Este nitrógeno se va a quedar solo. ¿Y qué va a suceder? Que como nosotros estamos utilizando este oxígeno con estos dos hidrógenos para generar agua, H2O, pues prácticamente ya disponibles pues en este compuesto nos va a quedar un CH2, ¿sale? Vamos a tener aquí este CH2. Este CH2 pues se va a enlazar, este carbono más bien se va a enlazar con el nitrógeno, pero ahora, como tenemos dos hidrógenos y tenemos un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, pues existe la necesidad de que este carbono tenga un doble enlace con el nitrógeno. Sale de ahí que pues este primer compuesto derivado de la urea pues no cambia, no está involucrado directamente en la reacción, pero con relación al formaldehído, pues como estamos propiciando la generación de agua de H2O, pues simplemente vamos a tener un doble enlace ahora entre el nitrógeno y entre el carbono, generando pues este primer paso, este primer compuesto. ¿Qué va a suceder? De ahí, pues bueno, necesitamos otra urea para seguir pues incrementando o creciendo esta cadena. Tenemos aquí esta urea. Y ahora, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que, bueno, este nitrógeno, este NH2 de la urea, a enlazarse o va a tender a enlazarse con este carbono que se encuentra, bueno, del compuesto derivado de la reacción de la urea y del formaldehído. ¿Y qué es lo que se va a generar aquí? Lo que se va a generar es que, bueno, en primera instancia, este nitrógeno va a tender a enlazarse con este carbono. Como estamos generando pues este enlace, va a existir pues una ruptura de este doble enlace entre el nitrógeno y el carbono, ¿sale? Y ahora el nitrógeno pues tendrá aquí pues dos electrones para formar un enlace adicional. Y lo que va a suceder es que vamos a generar pues una reactividad entre este hidrógeno del NH2 de la urea y se va a enlazar con este nitrógeno de aquí. De tal forma que el compuesto final, pues, va a estar involucrado compuestos de NH solamente, ¿vale?
Como vamos a enlazar a este nitrógeno, pues un hidrógeno del otro grupo amino, del NH2, ¿sale? Vamos a estar conformando este NH. Tenemos el CH2 que viene derivado del formaldehído, ¿sale? Y ahora entre el carbono y el nitrógeno, derivado de este compuesto de urea, van a formar un enlace simple y como quitamos pues un hidrógeno de este NH2 para enlazarlo con este nitrógeno que en primera instancia pues se encontraba solo o tenía la necesidad de enlazarse con algo más y vamos a conformar ahora esta estructura que está pues combinada, es una estructura simétrica donde tenemos estos grupos, tenemos dos grupos carbonilo. ¿Vale? Tenemos estos dos grupos carbonilo. En la parte exterior tenemos las aminas, estos NH2, ¿sale? Del lado derecho, tanto del lado izquierdo. En la sección central tenemos pues un CH2, ¿sale? Derivado del compuesto del formaldehído. Y ahora, bueno, enlazado a este CH2 tenemos estos grupos amino, NH. Tenemos estas otras, pues, aminas, ya serían, pues, aminas secundarias. Este compuesto, bueno, esta reacción más bien se va a repetir indefinidamente, ahora ya con otro compuesto de urea, ¿sale? Tenemos esta urea y entre pues más moles de urea tengamos, esta cadena va a crecer pues cada vez más, ¿sale? Pero el proceso inicial es formar o reaccionar urea con formaldehído. El formaldehído más bien aquí estaría funcionando como una especie de catalizador. ¿Sale? Y ese catalizador genera un tercer compuesto y ese tercer compuesto reacciona con más moléculas de urea hasta generar pues ya una cadena de una resina llamada urea formaldehído, que es la última que nosotros obtenemos aquí. Resina de urea formaldehído. Bueno, aquí le faltan póngale los hidrógenos solamente. Es una cadena pues un tanto más lineal. Es una cadena que, bueno, no tiene involucrados grupos fenol, como en el caso de las resinas fenolformaldehído. Como son, bueno, estructuras que no tienen ese soporte de los grupos aromáticos o de los compuestos aromáticos, pues si comparamos las resinas urea formaldehído con las resinas fenolformaldehído, bueno, esto podría ser un indicativo de que este tipo de resinas de urea formaldehído pues van a presentar una menor pues, resistencia química o resistencia a la temperatura. No es que sea mala su resistencia, sino más bien que en comparación con otro tipo de resinas, pues quizá es menor por el tipo de compuesto o estructura involucrada. Me dicen cuándo podemos cambiar.
Listo, jóvenes. Sí, profe. Ok. Bien, y bueno, algunas características de estas resinas fenólicas, eh, perdón, resinas de urea formaldehído. Estas resinas se van a comportar de una forma similar, de una forma parecida a las resinas fenólicas, a las de fenol formaldehído. Van a presentar una peor, o van a tener más bien una peor resistencia a la humedad. Eh, Esto es por el efecto no tanto de la absorción de la humedad, sino más bien que pues, la misma agua puede formar o puede inducir una reacción de descomposición. Pueden ser coloreadas, pueden ser eléctricamente, son sensiblemente mejores en el sentido del aislamiento. No es que las resinas sean conductoras o en general, digamos, los materiales poliméricos, pues los podemos considerar como aislantes. En la actualidad ya hay algunos tipos de síntesis o tipos de materiales pues ya catalogados como inteligentes que pueden tener un efecto de conductividad. O sea, ya hay estudios que indican que pueden existir polímeros con esa propiedad de conductividad. Pero bueno, no es el caso de los polímeros utilizados en la industria o los polímeros convencionales, ya son, bueno, polímeros muy específicos. Bien, características es que son muy duras, muy rígidas, tienen una gran capacidad para pegarse. Para pegarse esto quiere decir como si fueran pues, un material cerámico. Si ustedes tienen un material cerámico, en algunos casos pues se llegan a romper estos materiales cerámicos y podemos pegarlos, podemos tomar por ahí algún adhesivo, algún pegamento y podemos pues nuevamente colocar, ¿no? O darle forma pues a ese material cerámico. Em, las resinas urea formaldehído se utilizan en muchos procesos industriales o de aplicaciones y bueno, algunos tipos de productos que se pueden fabricar a partir de este tipo de resinas son para producción de aparatos electrónicos, algunos conmutadores, bueno, carcasas más bien de este tipo de aparatos, algunos enchufes, etcétera, principalmente utilizados como carcasas. Algunas otras aplicaciones son como para producción de neumáticos. En algunos casos, bueno, podemos generar un copolímero, ya que mejora la unión de la goma del neumático, incrementando la resistencia. Estamos hablando de que ya podemos conformar pues una estructura de un copolímero, teniendo una estructura de urea formaldehído más el del neumático, que es este caucho. El caucho, ustedes saben que sin el proceso de vulcanización, pues es un material muy blando, que no tiene pues una adecuada resistencia para aplicaciones, por ejemplo, de neumáticos. Y bueno, el proceso más común es que se utiliza vulcanización para incrementar la resistencia, la rigidez del neumático. En algunos otros casos se pueden utilizar copolímeros para incrementar propiedades. Se pueden utilizar como láminas decorativas, como podemos observar pues aquí en la figura, en la imagen, algunos de estos tipos de resinas como que dan la impresión de que fuera un material cerámico, sin embargo pues es un polímero, es una resina. Y bueno, muy utilizado en aplicaciones decorativas para generar, por ejemplo, figurillas decorativas o algunos tipos de vasos o tazas. Muy utilizado para muebles de madera, por ejemplo.
Y bueno, hasta aquí vimos algo general de pues los polímeros más comunes para en esta síntesis de condensación. En adelante siguen polímeros por adición. En su mayoría ya los vimos. Ya en la unidad 1 tomamos de una forma, bueno, nos fuimos deteniendo para ver algunos procesos de síntesis de el polietileno, polipropileno, PVC, etcétera. Ya, bueno, lo que sigue es hablar un poquito de la síntesis por adición. Ya hablamos un poquito de los mecanismos. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Pero bueno, antes de hacer eso, bueno, ya lo iniciamos el día de mañana. Y aquí les voy a pedir que hagan una especie de tabla. Bueno, ahorita que terminen me dicen, ahorita se las muestro en la siguiente diapositiva. Imagínense que va a ser una especie de acordeón. En esta tabla, en esa especie de acordeón, me gustaría que ustedes pusieran cómo puedo sintetizar, por ejemplo, una poliamida. ¿Qué compuesto necesito reaccionar con otro compuesto para generar esa poliamida? Si quiero sintetizar, pues una resina fenolformaldehído, ¿qué compuesto está involucrado? No que me describan la síntesis o el mecanismo de síntesis, sino más bien qué necesito. Necesito un fenol, necesito un formaldehído para conformar o sintetizar una resina fenolformaldehído. A especie de resumen, me dicen cuándo podamos cambiar. Medio minuto, por favor. Muy bien, claro que sí. Ya, gracias. Muy bien. Bien, esta es la tablita que les hablo de una especie de resumen. Tienen las familias del lado izquierdo en la primera columna: poliéster, polisulfuros, poliamidas, poliuretanos, poliureas, siliconas, resinas fenolformaldehído, resinas ureaformaldehído. Tienen una columna de síntesis. En esta síntesis no quiero que escriban la reacción, sino más bien cuáles son los compuestos involucrados para conformar un poliéster, para conformar un polisulfuro. Simplemente pues escriban el nombre del compuesto más otro compuesto adicional. Eh, Van a escribir el grupo. Aquí sí me gustaría solamente que escribieran no el monómero de un poliéster o el monómero de un polisulfuro, sino solamente que escriban el grupo al que representa pues un poliéster, un polisulfuro, una poliamida, una, una, un poliuretano, ¿sale? Solamente el puro grupo, sin que especifiquen un monómero.
Y en un ejemplo, bueno, ya ahora sí, pues aquí me van a escribir algún ejemplo. Por ejemplo, un poliéster, bueno, nylon, por ejemplo, 66. Algún tipo de polisulfuro, si existe algún polisulfuro comercial, convencional, si existe alguna, perdón, poliéster PET, ahí la estoy regando, poliéster PET, poliamida nylon, nylon 66 o nylon 16, etcétera, que me escriban ya un ejemplo, digamos, pues más comercial. Aquí ya lo tendrían que investigar si realmente existe algún tipo de polímero comercial, pero solamente el nombre. Lo que me interesa de aquí más es que tengan a la mano qué compuestos están involucrados para sintetizar estos polímeros. No se preocupen ahorita, no la escriban si quieren, yo se las mando como asignación de tarea y ya la realizan, ¿sale? Ahí les pongo la fecha de entrega. Solamente aquí les quería explicar un poquito de cómo era la actividad. Profe, Dime. disculpe, lo de grupo no me quedó claro. Ok, solamente vas a escribir, por ejemplo, si estamos hablando, bueno, el último que vimos, la resina urea formaldehído. ¿Qué vas a escribir en grupo? En grupo, pues ya nada más vas a representar pues el compuesto de la urea formaldehído. Por ejemplo, solamente este lo escribes, ¿sale? Solamente que indiques el grupo de urea formaldehído. Ok, gracias. Si te indican, por ejemplo, pues una silicona, pues bueno, solamente vas a escribir pues este compuesto, ¿no? Sale el compuesto básico sin que sea un monómero, solamente el compuesto, el grupo funcional involucrado. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien, jóvenes, pues 1 de la tarde con 1 minuto. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe, gracias. Cuídense, que tengan bonita tarde. Igualmente, gracias. Adiós, nos vemos. Chale, gracias. Sale, nos vemos, que descansen, que tengan bonita tarde. Nos vemos, profe. Adiós, nos vemos, cuídense.